Ya. Fíjense, empezamos esta segunda parte, después del suculento almuerzo que tuvimos, con una oración nuevamente para continuar con el tema. Y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, te damos gracias porque tú te paseas en medio nuestro, te damos gracias porque tú eres luz y contigo mora la luz y conoces todas las cosas. Y pedimos que nos podamos seguir deleitándonos contigo y en tu palabra, y que tú nos ayudes a ver todas las cosas desde tu perspectiva y nos ayudes a entender lo que tienes para nosotros hoy. Toma control del tiempo que nos queda y guía tú todas las cosas y acomódalas conforme tú has prometido que lo harías. Te damos las gracias y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Lo último que dije antes de que nos fuéramos al almuerzo era que el Señor nos pedía que nos pedía el Señor que fuéramos de un mismo sentir, que cuando un miembro recibe honra, otros se alegren con él, y que cuando un miembro padece, otros lloren con él. Sobre eso hay mucho que decir y difícil de explicar. No digo así el Señor en la palabra. Pablo, cuando hablaba, decía, sobre eso hay mucho que decir y difícil de explicar, porque hablaba a los que se habían sido hechos tardos para oír, ahí en el libro a los Hebreos, y yo creo también que lo escribió Pablo, ese libro, esa carta, y él hablaba de que, cuando él hablaba allí, él decía que había cosas, siendo ya maestro, muchos de ellos todavía tenían necesidad de lechita, y hay muchas cosas dentro de la palabra que se pueden dar referente a este tema que estamos dando sobre liderazgo, y quiero decir sobre los que presiden o sobre los que son columnas, que ya dije que todos hemos sido llamados a que lleguemos a ser columnas. Que Pablo no dijo que Pedro era columna, sino que era tenido junto con Jacob y otros como columnas. Eran considerados columnas porque los que están allí ven la manera de conducirse, el conocimiento, la experiencia con el Señor, y el resto ya le consideran como columna. Dice Pablo, lo que era en otro tiempo, para nada interesa. A él no le interesaba eso, sino lo que eran en el Señor. Entonces, pensando en casa y orando sobre lo que el Señor seguramente le quería hablar en liderazgo, créanme que se me hacía muy difícil, porque yo sé que el Señor tiene mucho para dar al liderazgo. Y hay muchas cosas que aquellos que dicen estar en liderazgo necesitan, aunque muchas veces ni lo sepan. Hay desde lo más simple y más elemental que nos parece a nosotros, que se nos ha dicho en la palabra, que es que seamos humildes de corazón y que no menospreciemos a nadie, hasta cómo tratar un TPM o cómo tratar a una persona que venga a la iglesia diagnosticada con esquizofrenia o para lo que dije TPM, trastorno de personalidad múltiple o trastorno de identidad. ¿Y qué hacen con esa gente? ¿Qué esperanza uno le da a ellos? Entonces hay una de las cosas en la que me quise centrar un poco, pero quiero hablar de una manera global para que sepan que hay mucho más y que se puede hacer incluso estudios especializados para líderes con temas muy concretos. Pero una de las cosas que me pareció a mí muy primordial decir en cuanto al liderazgo
es que cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento cómo era que Dios se escogía a alguien considerado un líder, Dios mira primeramente el carácter de la persona. O sea, a Dios le interesa mucho el carácter de la persona. Si son líderes neotestamentarios, los varones, que ellos decían que mayormente debe haber un liderazgo masculino dentro de la iglesia, pues los varones deben ser hombres con entereza, que reflejen el carácter de Dios, que sean consagrados a Dios y a los demás en el ministerio, y toda una serie de cuestiones que hablan acerca del carácter. Deben ser personas libres, porque si están atados, aunque sepan mucha teología, no pueden ser eficientes, muy usados por Dios, pueden transmitir información, y aún mucha de la información que creen tener carecen de revelación, porque tienen muchas ataduras internas que le impiden ver a Dios como es, y que le impiden verse a sí mismo en una relación con Dios, en la relación que Dios estableció para ellos. Entonces es un poco difícil cuando a mí me piden dar un estudio de liderazgo, escoger 2 o 3 aspectos y empezar a enumerarlos. A mí me gusta, ¿por qué? Porque en primera a mí me gusta dar estudios profundos, convencer a la gente por medio de las Escrituras. No solamente darle mandamientos de lo que se nos ha dado aquí, porque como nosotros conversábamos en el receso, que alguien decía, ¿no?, que a veces viene alguien con un problema y lo que le empezamos es a dar puro versículo: no se puede esto, no se puede lo otro, debe ser así, no debe ser de esta otra manera, en lugar de ayudarle a la persona. Mira, esta es la llave que resuelve tu problema. Y hay cosas, muchas cosas por aprender dentro del liderazgo, que si nosotros aprendiéramos podríamos ser mucho más eficaces dentro de las manos de Dios. Y por supuesto yo creo que en una iglesia donde hay liderazgo deben haber estudios bíblicos especializados para los líderes, para que coman comida fuerte. No, se supone que los líderes, aunque todos tengamos que estudiemos, tengamos la misión de parte del Señor de estudiar la Biblia, pero hay una bendición especial, o sea, de estudiar la Biblia en casa, cada cual debemos leer la Biblia, pero hay una bendición también especial cuando nosotros nos reunimos como cuerpo a oír lo que Dios le ha dado a uno de mis hermanos. Porque Dios, que mira los corazones, puede hacer así que a alguien que se humilla delante de Él, que no tiene mucha instrucción, que no tiene mucho estudio universitario, pero tiene un corazón dispuesto para Dios, a esa persona Dios le va a dar, si esa persona de verdad se mete en la Escritura y si con un corazón sencillo de verdad quiere saber acerca de Dios y pasa ahora con las Escrituras buscándole a Él y se humilla de verdad: yo quiero entender esto, Dios puede que le dé una revelación grande que a lo mejor no se la da a una persona que sea instruida. Muchos eruditos en el mundo no pudieron comprender al autor de la vida, porque si lo hubieran comprendido no lo hubieran matado. Eso dice la Escritura. Si hubieran entendido quién era Él, no lo hubieran matado. Y eran grandes eruditos. Los que en aquel tiempo, por ejemplo, se burlaron de Jesús y le tomaron en poco y le menospreciaron. Y
Dios es fiel para con todos los que sinceramente le buscan, y creo yo que, conforme lo dice la Escritura, por eso lo creo, que cuando las personas se reúnen, por ejemplo, cuando Jesús escogió a la mayoría de sus discípulos, dicen que eran hombres del vulgo. Ahorita mencioné a la campesina que Dios usó para que yo viniera al conocimiento de la verdad, siendo yo universitaria, teniendo 2 títulos universitarios y teniendo encima un 3er título que hice con los médicos allá en mi país, de estudio de acupuntura, y habiendo leído toda mi vida, no podía entender la Biblia, y Dios usó a una sencilla campesina que ama a Dios y la puso en un lugar con la autoridad suya para hablarme la palabra, y con mucha firmeza me dijo ella: pero tú vas a entender la Biblia ahora, porque yo voy a orar por ti, y tú misma cuando la vayas a leer, ora, y Dios si haces eso con sinceridad, Dios te va a hablar. Y Dios se ha reservado hombres a través de todo lo largo de la historia. Una vez que estando yo recién convertida, recuerdo también cómo había un gran predicador, no recuerdo ahora quién era, que siempre lo menospreciaban, porque cuando él intentaba predicar a las naciones, a él lo desechaban porque él no tenía estudios teológicos, él no había ido a ninguna universidad. Sin embargo, Dios le dio un giro a su vida, de manera que sin que ninguna universidad ni nadie, ningún seminario le mandara, este hombre ganaba una cantidad de vidas, de personas, de almas para el Señor, que sin embargo personas instruidas en seminario no podían hacer. Entonces creo yo que lo que el Señor nos está mandando es que en un lugar donde haya liderazgo, pues tengamos la humildad. Primero tengamos estudio bíblico, porque los líderes necesitan nutrirse. Y en segundo lugar, tengamos la humildad de todos, aprender de todos, de no menospreciar a nadie. Y cuando uno mira la raíz de esa palabra en el latín, menospreciar, significa atribuirle a alguien un precio menor. Puede ser menor a sí mismo, menor al otro. ¿Hago distinción entre este y el otro? ¿O hago distinción entre mí y otro? Porque la palabra menospreciar viene de minus en latín. Minus, de menos. De ahí viene el signo de menos en matemática. Menos. Y preciar, de apreciar, ponerle precio, atribuir un bajo precio a alguien. Entonces, ahorita cuando yo mencionaba, por ejemplo, a esa campesina, lo hago con mucho amor, recordándole cómo Dios la usó a ella. Y donde quiera que yo voy, cuento mi testimonio, lo pongo como ejemplo para dar a entender que nosotros, cuando leemos la palabra, todo lo que nosotros traigamos del mundo, debemos considerarlo por basura. No es basura, pero debemos considerarlo por basura y decirle: Señor, yo lo que necesito es que tú me des conocimiento, revelación, por eso yo me hago ignorante, porque quiero entender tu palabra. Y cuando todos venimos juntos, todos los que están en liderazgo vienen juntos, aprenden unos de otros. Uno tiene palabra de revelación,
otro tiene palabra de conocimiento, otro tiene doctrina. Todas esas cosas son importantes y nos podemos enriquecer mutuamente. Pero yo ahora, para sin más dilación, yo quisiera compartir con ustedes una palabra que anoche yo estudiaba hasta tarde y me bendijo mucho porque yo no tengo esa Biblia conmigo, está en el celular, pero es un poquito más trabajoso para mí. Yo tengo aquí la Reina Valera, que es la que traje, pero tomé nota de algunos versículos que están en otra traducción. Siempre es muy bueno, y eso lo aprendí de mi pastor, que el pastor, cuando yo me convertí de nuestras iglesias, nos enseñó siempre, y agradezco mucho a Dios por eso. Él es un magnífico maestro, ese es uno de sus dones que el Señor le dio, pastor maestro. Y él nos decía a nosotros siempre, trate de tener varias versiones de la Biblia, no se case con una sola, porque una versión te puede dar un diapasón cuando estás intentando entender algo mucho más amplio que la otra. Y eso ayuda cuando uno quiere entender el contexto, cuando uno quiere entender el significado de lo que está leyendo. Entonces, yo les invito a abrir sus Biblias, el que lo quiera hacer. Igual yo voy a ir versículo por versículo lentamente, pero si tienen Biblia, lo pueden hacer. Allí en Juan 11. Capítulo 11 de Juan. Ok. Yo espero si nos va a ayudar, porque yo tengo algunos versículos de la otra versión, los copié acá porque lo dicen de una manera que nos ayuda a prestar atención a esto. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esa María. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Mira, el primer versículo que quiero hacer aquí énfasis, me llamó mucho la atención. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. No le dijeron su nombre. Oh Señor, mira, Lázaro está enfermo. Le dijo: el que amas. En esta otra versión dice: tu querido amigo está muy enfermo. Lázaro era amigo de Jesús, pero era un amigo querido para él. Y él le dice: he aquí el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo: esa enfermedad no es para muerte. Nosotros, hermanos, la mayoría conocemos ese pasaje, pero quisiera compartir con ustedes algunos detalles que me tocaron anoche. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Qué raro, porque en lugar de ir rápido, él se demoró en ir.
Tardó 2 días más. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero, presten atención a este versículo. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. O sea, Jesús, no olviden que el versículo 13 le está diciendo que ya él sabía que Lázaro estaba muerto. A él no le sorprenderá lo que vio después y lo que vamos a ver nosotros después. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 15 estadios viene siendo 1,7 millas más o menos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Es muy interesante, porque con frecuencia yo hablo acerca de la consolación y del ministerio de la consolación y de qué mal entendido ese ministerio, y los líderes, me siento mal diciendo líderes, me gusta más decir los que presiden. Cada vez que digo líder siento algo internamente que me sujeta con freno para decir, di mejor los que presiden. Los que presiden, una de las características esenciales de uno que preside, de uno que es columna dentro de la iglesia, es que debe saber consolar. Yo ponía de ejemplo hace no mucho Job, cuando él enfermó, allá vinieron los amigos con buenas intenciones para consolar a Job y ellos dijeron, bueno, vamos a ver a Job. Y llegaron, se rasgaron los vestidos, se sentaron junto con él allí, estuvieron en silencio mucho rato, hasta que Job habló. Cuando Job empezó a hablar y a dejar salir su amargura, y Job dijo, maldigo el día en que nací, entonces la boca de ellos se empezó a abrir para recriminarle. Y le empezaron a decir, y terminaron al final enjuiciándolo. Y ellos dijeron muchas cosas buenas acerca de Dios, correctas, pero al final terminaron diciéndole a él, algo tú debes haber hecho cuando estás en este estado. Y a veces las mismas personas que vienen inicialmente con buenas intenciones, pero que no saben cómo consolar, pueden terminar diciéndote así, tú estás así en ese estado, porque algún pecado tú debes tener en tu vida. O puede ser que tú todavía no hayas recibido el Espíritu Santo en tu vida. O serás tú cristiano o no serás cristiano. Y se hacen juicios equivocados dentro de la mente. Y a veces no solamente que se hace un juicio equivocado, sino que después van por ahí y practican lashon hara. ¿Saben lo que es el lashon hara en hebreo? Chisme. ¿Entienden? No, el hermano, ¿saben? El hermano no se sana porque el hermano tiene
y empiezan a enjuiciar a la persona y empiezan unos a otros a hablar. Y aquí vemos estos judíos que vienen a consolarlas, y yo pensaba en lo que preside, y yo después voy a especificar más un poquito acerca de eso, cómo deberían ser personas que también sepan consolar a otros, y lo deben hacer con inteligencia, deben haber sido instruidos para consolar a otros. Allí Pablo, cuando le dice a Timoteo en segunda de Timoteo, en la carta segunda de Timoteo 2:15, a Timoteo que escoja al obrero, dice, el obrero que maneja bien la palabra de verdad. Una persona debe no solo tener conocimiento bíblico, debe saber manejar el conocimiento bíblico cuando una persona que está delante de ti viene con un problema. ¿Qué tal si una persona viene y dice, oigo voces? Y yo tengo un problema, mira, yo oigo voces. ¿Y qué le vas a decir? Bueno, mira, ve a la entrevista, búscate un psiquiatra y después tú vienes, cuando estés bien. Y esas voces generalmente son problemas espirituales. ¿Y qué esperanza? Le deja sin esperanza. El asunto de consolar es para darle esperanza en Dios a la persona. Y debo saber manejar. La persona que preside, y sobre todo aquella que le gusta enseñar, debe también saber tratar ciertos asuntos para no condenar a las personas. Porque es muy fácil decirle, bueno, tú oyes voces, pues que a veces no saben ni qué decir, y le dicen, bueno, ve a ver al psiquiatra y después cuando te sientas mejor, ven y te vamos a atender. O bueno, otros también oyen voces, pero no le pueden dar a la persona una solución, y esa persona puede ser que las mismas voces después terminen aconsejándole a hacer algo que no deban hacer, y después la enjuiciamos. No, porque esa persona, que seguro que nunca se convirtió, porque ella oía voces, y especulamos, y juzgamos, y condenamos. Pero ahora, no me voy a detener allí, pero dice que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Miren, esos judíos que iban a consolar, con la intención de consolar, no sabían que venía el consolador de consoladores, que es el propio Jesús, venía a consolar a esta familia. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Porque bueno, ella sabía que había resurrección. Él le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí uno que es la resurrección, que en aquel entonces ni siquiera vivía dentro de ellos, vive hoy dentro nuestro. Él es la resurrección, Él es la vida, y todo lo que hemos nacido de nuevo y tenemos la resurrección dentro, tenemos
en la vida diaria, no solamente la esperanza de la resurrección futura de nuestros cuerpos, tenemos también la certidumbre de que Él es quien nos da vida dentro del espíritu, dentro de nuestra alma y también en los cuerpos, que Él vivifica nuestro cuerpo mortal. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, si nosotros tenemos la vida, los que están dentro de la iglesia son tenidos como personas que son columnas, deben transmitir vida, deben enseñar a la vida, no jamás deberían condenar. Deberíamos partir siempre de la premisa de que con Cristo Jesús nosotros podemos ministrar cualquier caso, nosotros podemos ministrar a cualquier necesidad de aquel que viene pidiendo socorro, que viene pidiendo ayuda, y de aquel que está en ayuda, o sea, en necesidad. Todo lo que estemos dentro del cuerpo, Dios nos puso para apoyarnos mucho unos a otros, como yo les decía al principio, y transmitirnos vidas uno al otro. Las palabras que decimos al hermano son palabras de vida. La palabra que sea sazonada con sal, esa es la palabra de vida, porque hay poder en las palabras. El mundo, de hecho, Dios lo creó hablando y le dio, por ejemplo, al varón, en el caso del matrimonio, poner orden hablando, pero todos nosotros, y esa es la verdad, en nuestra lengua hay vida o hay muerte. Y cuando nosotros tenemos al dador de la vida dentro, debemos hablar palabras al que está cansado. Para eso vino Jesús, a darnos, que sepamos hablar palabras de aliento al cansado, palabras de sabiduría, y que nos podamos apoyar unos a otros. A ver, ¿y cómo? Si el cuerpo se reúne con frecuencia y los hermanos que son los que presiden, se reúnen con frecuencia para debatir un tema, es muy probable que Jesús va a ministrar vida en medio de los que allí están congregados. No sea que nos pase así como, por ejemplo, Tomás. Estaban congregados allí y Tomás se perdió la bendición de cuando Jesús apareció en medio de ellos y dijo, paz a vosotros, porque Tomás no estaba allí. No, mi objetivo no es juzgar a Tomás, yo no sé por qué no estaba, pero lo que sí quiero enseñar es lo positivo, que Dios derramó una bendición cuando ellos se reunieron y fueron testigos de la resurrección, y Él se presentó allí en medio de ellos. Ya luego Tomás, cuando le dieron la noticia, él dijo, si no viera, si no creyera, si no metiera la mano en su costado, yo no creeré. Y después cuando Jesús aparece, que está Tomás presente, entonces le dice, mira, mete tu mano en mi costado, palpa sí, mete tu dedo en mis llagas y no seas incrédulo. El Señor siempre tiene una bendición cuando estamos juntos. Y yo creo que los que vinieron ese día y se reunieron para consolar, con la buena intención de consolar, pudieron ver a Jesús obrando. Esos judíos que venían a consolar a María y a Marta jamás se imaginaron lo que ellos iban a ver ese día. Ellos jamás se imaginaron la experiencia que Dios tenía preparado por el solo hecho de que ellos estaban allí presentes, donde estaba Jesús. Dice, le dijo Jesús,
en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, esta fue Marta, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. ¡Ay, qué interesante! Que Jesús haya querido encontrarse con dos mujeres. Porque mira, aquí dice el relato que María se quedó en casa, Marta fue la que salió, Marta se encontró con él y tuvieron ese diálogo que les acabo de leer acerca de la resurrección, que él iba a resucitar a Lázaro, le dice, si cree en mí, dice, yo soy la resurrección y la vida y todo eso. Pero Jesús no tuvo en poco tratar con ellas, no tuvo en poco dialogar con las mujeres, no tuvo, él siendo líder de líderes, no tuvo en poco a las mujeres. Él siendo líder de líderes, no le restó importancia a las mujeres. No solo que terminando de hablar con Marta, se conformó, bueno, María no está aquí, no, la mandó a llamar. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Hay algunos versículos que sí me interesa leerlo por la otra versión. Jesús todavía no había entrado en la aldea, versículo 30, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Dice que se postró a sus pies. Sin embargo, en esta versión dice que María cae a sus pies llorando. Ella estaba llorando y es lo normal, había una muerte, ella estaba llorando. Los que están en liderazgo o los que presiden deben saber que no hay nada pecaminoso en llorar. Ninguna de las emociones que nosotros tenemos nos han caído así de la nada. Las emociones todas las emociones que nosotros tenemos, y yo le decía el sábado pasado a las mujeres, todas las emociones que nosotros tenemos nos han sido dadas del mismo Dios. Todas las emociones, las positivas y las negativas, no son malas. Cuando digo negativa es cuando me hacen sentir algo negativo. Pero aún los celos, porque siempre se nos han dicho, no, los celos no son de Dios, porque hasta hay un versículo en la Biblia que dice que los celos es algo animal, diabólico, terrenal. Sí, pero ¿qué celos? Porque hay celos que son legítimos, hay celos que es de Dios. Pablo dice que los celaba a ellos con celos de Dios, pero que habían otros, los falsos apóstoles, que no les celaban con otro celo, pero no con celo de Dios. Hay celo que es de Dios, hay un celo que es legítimo. El Señor mismo experimentó celo y el Señor dijo acerca de los que lo promovieron a él a celo, me motivaron a celos. Y entonces, ¿qué dice él? Yo les motivaré a celos a ellos con un pueblo que no es pueblo. El Señor, hay muchas cosas
Y una de ellas es llorar, porque muchas veces la gente se escandaliza cuando ven que otros lloran o cuando alguien dice que están tristes y nos enseñan a ponernos la máscara. Hermano, sonríe que Dios te ama. Y nos mandan a esconder las emociones verdaderas que están dentro. Y dirán, ¿qué tiene que ver eso con el liderazgo? Tiene mucho que ver. Porque lo que he aprendido a partir de tantos años tratando con personas, ayudándoles dentro de las iglesias, en los diferentes ministerios, es que cuando una persona llega al Señor, pasado un tiempo, se supone que ya debe ser un líder. Entonces, esa persona llega, no ha tratado problemas antiguos que tiene, no trata sus heridas viejas, no se abre con nadie. Y esa persona, pasado un tiempo, dice, bueno, se supone que ya yo deba ser un líder. Yo uso el término que comúnmente se usa dentro de la iglesia, pero se supone que ya yo deba ser aquí una columna, un líder, y se pone su máscara. Y están allí, y están en el servicio, y a veces podemos ser muy conceptuales. Nos llenamos la mente de información, pero no podemos ser de utilidad muy práctica a Dios. Solamente transmitir información, conocimiento, pero no podemos llegar a la llave, descubrir cuál es la llave del corazón de mi hermano, cuál es la llave del corazón de mi hermana, cómo puedo yo ministrarle a su necesidad más profunda. Es más, puede ser así que ni mi hermano ni mi hermana se quieran abrir, ni yo tampoco, y tengamos una máscara entre nosotros. Y cuando vengamos a las reuniones de oraciones, algo típico que ocurre dentro de la iglesia, y es que cuando se preguntan en las reuniones de oraciones, ¿qué necesidad hay? A ver, ¿por qué quieren que se oren aquí? Nadie habla, muy pocas veces, de necesidades internas, realmente internas. ¿Es así o no es así? Amén. No, empieza a decir, por favor, oren por una vecina mía que es inconversa y que necesita la salvación y yo quiero evangelizarle. Hay otro que entonces dice, no, hermano, oren porque en mi trabajo hay una que tiene, y cuentan el problema de otra persona. Son muy pocas las veces que vienen personas y en ocasiones se ha parado alguien y dice, oh, como hizo una en un grupo que estaba allí, dijo, hoy por favor, yo quiero que me vino con su corazón abierto. Y dijo, hoy yo quiero que oren por mí porque miren, yo tengo un problema. Mire, yo no puedo dejar de masturbarme, fue una chica, y me ocurre así, y yo quiero, eso está mal, eso es pecado, yo quiero salirme de ahí. Y todos en el grupo oyeron y pasado un ratico cambiaron el tema de la conversación y otro dijo, oye, ¿cuándo nos vamos a ir al fútbol? Porque en realidad lo que estaba ocurriendo es que en ella se sintió muy rechazada. Porque cuando una persona está hablando de su problema, de su dolor, no le esquives el tema que está hablando. Eso es algo muy serio como para tratarlo. Cuando ella no sabía, ella ignoraba que en el grupo todos, no voy a decir todo, pero una gran parte del grupo practicaban también la masturbación y no sabían cómo liberarse de eso. Entonces, una de las cosas que tiene que tener el líder es que tiene que estar libre. Tiene que estar libre de cadenas que le aten, de cosas de su pasado, estar libre de su pasado. Pero yo después puedo hablar un poquito más de eso. A veces me entusiasmo y me voy un poquito yendo de lo que estoy tratando acá. Pero estaba en el versículo 32 que dice que María cae a sus pies llorando. Y
Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, ven, aquí sí lo aclara en el versículo 33, entonces lo aclara. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando. Oh, qué bonito esto. No puede estar triste un corazón que tenga a Dios. ¿Cuántas veces hemos oído eso? No, lo cual no es verdad. Pues entonces la persona que está en liderazgo, que está como columna, que es ser visto como columna, es una persona que los demás les reconocen, que se solidariza con el dolor ajeno. A ti no te importa tanto cuánto yo sé de teología, sino cuánto te toma en cuenta. A ti no te importa tanto cuánto yo sé de teología, sino cuánto yo puedo llorar contigo en tu dolor, identificarme con tu dolor. Incluso podemos llorar por nuestro propio dolor, pero también por el del otro. Entonces, hay ciertos aspectos en el plano emocional de lo que son las emociones, lo que son los conflictos emocionales, lo que son los conflictos interpersonales, que los líderes no es que sepan cómo darle una conferencia magistral al otro, una conferencia magistral, sino que el mismo líder sepa cómo tratar eso en su vida, sepa cómo ayudar a una persona por la que esté pasando en eso de una manera práctica. Entonces, veremos a Jesús en ese papel. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella llegó llorando y Jesús no le dijo, por favor, no llores. No llores, que ya Lázaro está en el cielo. No dijo eso. No dijo, no llores, que mira, que lo más importante es que tú tengas una relación con Dios. No llores, que el gozo del Señor vuestra fortaleza es. No puedes llorar. No, Él no hizo eso. Él fue sensible al dolor de ellos. Él entendió que ameritaba que lloraran. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 33. Miren cómo lo dice esta versión. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, miren esto, se enojó en su interior, no contra ellos, se enojó en su interior. En otras versiones dice, se enojó en su espíritu y se conmovió profundamente. Y otras versiones dice, y se puso muy triste. ¿Con quién se enojó? ¿Con quién se enojó? Con el postrer enemigo que será vencido, que es la muerte. No hay indiferencia en Jesús, no hay indiferencia como consolador por la muerte de ninguno de sus santos. Nos han enseñado un versículo del Antiguo Testamento, yo misma lo creí así, para aceptar la muerte como algo natural que debe ser y que casi que no debemos ni llorar, o si tomar así, el Señor ya se quiere llevar a ese hermano, que se lo acabe de llevar para que no sufra. Resignación. Resignación, una palabra católica que detesto tanto. La resignación, hay que resignarse, ya Dios se lo quiere llevar.
Pero no, Dios se indigna, porque el plan inicial de Él no era que la persona muriera. Entonces, Él se enojó dentro, se indignó. Eso le provocó a Él a una reacción. Él sabía que Él iba a resucitar a Lázaro y aún así se enojó, le dio tristeza. Surge una sensación de impotencia tan grande cuando alguien que tú amas está enfermo y no sana, o cuando alguien que está enfermo llega a su punto máximo de debilidad, a su punto máximo de enfermedad y debilidad, que ya es la muerte, porque la enfermedad tiene diferentes grados y puede ser llevado a un punto grande que ya sea de muerte y la persona muere. Entonces Jesús se indignó contra eso. Él no creó la muerte. ¿Quién es el que tiene el ministerio de la muerte? Es Satanás. Dice que él es homicida, desde el principio es homicida. Él no quiso que el plan de Dios perdurara. Él no quiso que el hombre pudiera disfrutar de aquello que Dios había creado para él. Y Jesús todo eso, miren, muchas versiones traducen ese versículo de una manera tremenda. Uno dice incluso que Jesús se trastornó todo dentro de él. Hubo un trastorno con eso. Ahora, Él no es indiferente al dolor humano, porque si Jesús no se estaba enterando en ese momento de que Lázaro había muerto, si se recuerdan, cuando les empecé a leer el pasaje, les dije, recuerden esto, en el versículo 13, ya Jesús sabía que Lázaro había muerto, y lo dice allí, que no era, ellos creían que era el reposar del sueño, cuando dice Lázaro está dormido, lo voy a despertar, pero sin embargo el versículo 13 te dice que no, Jesús les rectifica, no, Lázaro murió, se los dice abiertamente, o sea que él no se estaba enterando ahí de que él murió, pero Jesús está muy conmovido, está muy enojado. Jesús no se da por vencida porque nosotros nos damos por vencida. Hay muerte física, hay muerte espiritual, hay enfermedades físicas, hay enfermedad espiritual. El grado máximo de enfermedad física, de debilidad física, es la muerte. El grado máximo de enfermedad, de debilidad espiritual, es la muerte espiritual. Y Jesús no lo acepta, como Dios no lo acepta. Dice Pablo, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Entonces no se queda indiferente. Él se supone que los miembros del cuerpo que están dentro del liderazgo se preocupen unos por otros. Y que cómo es que mi hermano, ¿qué le pasó a mi hermano? Que mi hermano está enfermo. No debemos así quedarnos, pues bueno, está enfermo. Ya los médicos deben estar haciendo algo. Hermano, le mando un mensaje al chat, estoy orando por ti. Aleluya. No, ahí tiene que haber algo interior que me mueva. Y los problemas de la enfermedad del cuerpo se lo dejamos generalmente a los médicos que vayan. Pero los problemas de enfermedad del espíritu se lo estamos dejando a los psiquiatras. Entonces llegan personas dentro de la iglesia con algunos tipos de problemas y le decimos, ¿no has ido al psiquiatra? ¿Qué te ha dicho el psiquiatra? Hermano, ¿qué pastilla estás tomando? Ah, bueno, no debes de tomarte tu pastilla. Yo no digo ni me voy a meter en un tratamiento médico. Si alguien decidió ir al psiquiatra y está recibiendo tratamiento médico, yo no le voy a decir, deja tus medicamentos, jamás hago eso. Pero hay los problemas que son del alma, los problemas que son del espíritu, se deben tratar con almas espirituales, con armas. A ver, una persona que no tiene un amigo, una persona que siempre se siente rechazado, una persona que siempre se siente bloqueado, que siempre se siente que la gente de verdad no le ama, esa persona
vas a esperar que sea una persona alegre, que sea una persona feliz. Es una persona que por donde quiera que va en la vida le van bloqueando. Llega un momento que se enferma el alma. Por eso es que todos necesitamos, aunque sea un amigo íntimo, aunque sea experimentar en la práctica una persona fíjate, no miles, una que te ame de verdad. Porque ese marca la diferencia. Porque esa persona que te ama te va a hablar a ti cuando Satanás te está diciendo que tú no sirves para nada. Esa persona que te ama te está diciendo que tú tienes mucho valor, ¿entiendes? Porque aquí en Escandinavia, un país con muchos recursos, país rico, porque muchos van y se suicidan. El sábado pasado me hablaban de esa brasileña que nos contaban que se había suicidado. Argentina se había suicidado. ¿Por qué se suicidan? Porque no tienen amigos de intimidad. Una persona que le preste el hombro para llorar. Una persona que le preste el oído también. Hay muchas personas están dispuestas a prestarte su dinero incluso, pero no tu tiempo. No están y si te prestan tu tiempo, ya vienen. Es muy típico de los graduados, catedráticos, te oyen, pero están listos para darte versículos. Es importante que te oigan, no con esa meta, a ver qué versículo le voy a dar. No, la persona que viene a lo mejor sabe muchos versículos, pero la persona que viene a hablarte de su problema quiere encontrarse a otro que se ponga en tu lugar y que le diga, ven acá, déjame abrazarte. ¿Cómo te pudo pasar eso? ¡Qué terrible! O qué injusticia, y ponerse en tu lugar y que pueda llorar contigo y que cuando tú seas Dios te ponga en eminencia, también sepa gozarse contigo y también sepa apoyarte en la buena y en la mala. ¿Entiendes? Hay personas que son así, que no necesitan estar dentro de ningún liderazgo oficialmente, sino que son personas que cuando tú la ves, son para ti un líder. Porque un líder es una persona que tiene la autoridad de Dios para hacerlo. Cuando tienes un problema en tu vida grande, ¿a quién irías? ¿Al que fue seleccionado por una mesa directiva o al que Dios pone en tu corazón? Ve a ver a esa persona, que ella sí te va a entender o que él sí te va a entender, porque Dios a veces escoge y se escoge para sí a las vasijas más viles, aunque no tenga ni estudios. Por eso yo espero que los que vean por internet y escuchen esta prédica no vayan a coger de broma ni a menospreciar a la hermana Lumi que yo usé como ejemplo, porque te lo digo con todo amor, que cuando he oído tus prédicas me he gozado, y hay algo pueril de niño en tus prédicas que a mí me gusta mucho. Seguimos después de la pausa. Gracias, María.